Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. El doctor Farhad Rasbani es gastroenterólogo. Lo invitamos para hablarnos de una condición que es sumamente común. Vamos a hablar del estreñimiento. Si usted lo ha padecido, ha tenido un familiar que también ha presentado cuadros de estreñimiento, sabrá que es algo que además de incómodo resulta sumamente molesto. Y también hay otra consulta: ¿cómo tratar el estreñimiento? ¿Y qué pasa con el estreñimiento cuando es crónico? ¿Y cuáles son los peligros a los que uno se enfrenta si no lo atiende como debe ser? Entonces le dijimos al doctor: doctor, ¿nos ayuda con este tema? Ustedes conocen al doctor, así que va a hablarlo de la manera más clara y más fácil de entender. Porque no va a ser una clase médica, doctor, va a ser para que toda la gente nos entienda y sobre todo cómo poder enfrentarlo. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, un placer estar con ustedes. Y bueno, exactamente, la idea es este tema tan frecuente, abordarlo de una manera sencilla y llevarnos unos tips prácticos que todos podamos aplicar en el día a día. Recuerden que si ustedes tienen que hacerle alguna consulta al doctor, el Facebook está a su disposición y también la línea de WhatsApp 6087-7777. Eso es para que usted nos envíe un videíto y, como siempre les digo, hacemos el espacio más interactivo, hacemos la entrevista más enriquecedora si ustedes me ayudan a preguntar también. Doctor, ¿qué tan frecuente es el estreñimiento en un día de consulta para usted? Súper frecuente. De hecho, todas las personas en algún momento hemos atravesado algún episodio de estreñimiento. Por ejemplo, es muy frecuente cuando nos vamos de viaje, pongamos un caso, que nos fuimos para la playa y entonces cambiamos un poquito la alimentación, tal vez un poquito menos de verduras, de legumbres, disminuimos el consumo de fibra, nos deshidratamos un poco y al tercer, cuarto día nos damos cuenta de que no hemos ido al baño. O sea, todas las personas en algún momento hemos atravesado algún problema de estreñimiento. Sin embargo, ya el estreñimiento crónico, o sea, cuando se prolonga por más de 3 meses, inclusive 6 meses o toda la vida, como algunos pacientes nos refieren, pues afecta hasta 1 de cada 4 personas. O sea, sigue siendo muy frecuente. Entonces, por esta causa es que ese tema es súper importante y pues la idea es abordar todos estos pasos y algunas cosas importantes para su tratamiento. Comencemos por lo básico, doctor. ¿Cómo se determina que una persona está presentando un cuadro de estreñimiento? Ok, esta pregunta es fundamental porque estreñimiento no solamente es esa situación donde el paciente dice, no, es que voy muy pocas veces al baño, que de manera arbitraria, por decirlo así, se dice que lo mínimo que uno debe de ir al baño son 3 veces a la semana. Sin embargo, algunos pacientes, aunque vayan un poquito más de esa cantidad, a veces sienten que las heces, a pesar de que la frecuencia tal vez no es tan baja, no es tan mala, pues sienten que las heces son duras o que les cuesta evacuarlos. Entonces no es solamente una cuestión de la calidad de las heces y la frecuencia, sino también qué experiencia tiene el paciente a la hora de ir al baño. Hay pacientes que les cuesta mucho iniciar el acto de defecación, que tienen que pujar muchísimo o que después de ir al baño sienten como que la evacuación es incompleta, como que no sienten saciedad después de haber defecado. Y entonces también estos pacientes pueden ser estreñimientos. Entonces, no es solamente la característica, la frecuencia, sino también, primero, el patrón habitual de nosotros, cómo estamos acostumbrados y si vemos alguna modificación en esas características, o sea, que cada vez son menos frecuentes y que además son más duras o que además generan alguna molestia a la hora de evacuar, entonces ahí es donde hablamos de que el paciente tiene un estreñimiento. ¿Qué características, doctor, deben tener estas deposiciones? Porque uno debe atender esto en cuanto me refiero a color u otro tipo de características que tengan las deposiciones. ¿Cuáles son? Generalmente las heces que uno considera entre comillas normal, porque como hablamos, las características de las deposiciones van a variar entre persona y persona, no todos tienen las mismas características, pero tienen que ser suaves a la hora de botarlas, que no genere trauma, que no genere dolor, que no genere molestias. De la manera general hay como una clasificación que se llama clasificación de Bristol, que no es tan importante, pero sí se ve que cuando las heces son muy sueltas o muy líquidas, pues ya eso es un problema de diarrea, y cuando las heces más bien son como bolitas de conejo, separadas, o cuando se ve la porción de heces fragmentada, como agrietada, entonces todos esos datos incipientes nos pueden hablar de que el paciente puede estar teniendo un problema del estreñimiento. En cuanto al color, normalmente son pues de apariencia cafezuzcas. Cuando tienden a ser más blancas, entonces es lo que nosotros llamamos acolia, y eso puede estar relacionado con algunos problemas de la secreción de bilis, pero generalmente la característica es que sean como este color cafezuzco, no debe de tener moco, no debe de tener sangre, y en general deben ser fáciles de evacuar. Esa es como la característica más importante. Decía usted, doctor, ahorita que todos en algún momento hemos experimentado un cuadro de este tipo, un cuadro de estreñimiento. ¿Cómo determina uno que está frente a un cuadro transitorio y cómo determinar que estamos frente a un cuadro crónico? Generalmente los cuadros transitorios no duran más de 2 o 3 semanas. Si ya un cuadro duró más de este tiempo, entonces sí nos debe llamar la atención. Obviamente, si nosotros estamos experimentando un cuadro de estreñimiento porque hemos variado la alimentación o porque estamos haciendo tal vez más ejercicio, pero no estamos consumiendo suficiente cantidad de líquido, entonces con solo hacer esos pequeños cambios muchas veces el paciente se alivia. Pero si los síntomas persisten más de 3 semanas, entonces ya nos debe de alertar, y si ya dura más de 3 meses, entonces podemos hacer el diagnóstico de un estreñimiento crónico. ¿Qué es lo que sucede a nivel intestinal, doctor, que impide que haya una correcta evacuación? Bueno, entonces el aparato digestivo es muy largo, tiene unas funciones muy especializadas.
en realidad nosotros deglutimos los alimentos, pasan por el esófago, después van a pasar a nuestro estómago y de ahí hacia el intestino delgado, que el intestino delgado mide entre 6 y 8 metros, es súper largo y además la superficie de absorción pues nos permite jalar nutrientes. O sea, el intestino delgado principalmente saca nutrientes y los mete al torrente sanguíneo para que nosotros podamos hacer todas nuestras funciones metabólicas. El colon, o sea, el intestino grueso, que es 1 o 2 metros, que es la parte final, principalmente lo que saca es agua. Eso es lo que permite el intestino grueso, sacar agua y algunos electrolitos, no absorbe tanto nutriente. Entonces, algunas veces la cantidad de alimento, por ejemplo, de fibra es insuficiente o de agua es insuficiente o de comida en general, entonces el paciente va a defecar menos. Pero hay algunos pacientes que tienen un tránsito intestinal lento, o sea que ese digestivo es como un poquito perezoso, las peristalsis, que es el movimiento del intestino, tal vez son un poquito más lentas y eso es lo que nosotros llamamos un estreñimiento por tránsito lento. Sin embargo, hay unos pacientes que no tienen este problema de tránsito lento, pero a la hora de evacuar las heces, o sea, en el punto final, ahí en el recto, entonces ellos dicen que no pueden, o sea, eso nosotros ya es otro tipo de patología. Generalmente hablamos de problemas en el piso pélvico, o sea, cuando el paciente no puede defecar porque pues en el momento que pasan las heces debe haber una relajación de un esfínter, que es el esfínter anal, y en algunos pacientes esta relajación es inadecuada. Entonces puede ser también no solo por un proceso de tránsito lento, sino por un problema ya en la parte final para poder evacuar las heces. Esas es como de manera global las causas más importantes. Me he preguntado siempre, doctor, cuando uno habla de estreñimiento, si está refiriéndose uno a una condición como tal del estreñimiento, ¿o es más bien una consecuencia de alguna patología de fondo? Muchas veces es nada más una situación que tiene que ver con la alimentación, o sea, que estamos adquiriendo estilos de vida sedentario o que no consumimos suficiente fibra y suficiente agua. En términos generales, estos pacientes son fáciles de tratar. Hay algunos otros pacientes que sí ya tienen enfermedades que pueden generar estreñimiento y no solamente enfermedades del aparato digestivo. Por ejemplo, los pacientes diabéticos en ocasiones tienden a tener estreñimiento por daños en los nervios producto de la enfermedad. Pacientes que tienen alteraciones en la tiroides, como el hipotiroidismo, alteraciones en los electrolitos, pero también algunas enfermedades propias del aparato digestivo, como el digestivo irritable, que hablamos, por decirlo así, hace un poco tiempo, de que algunos pacientes que tienen esos cuadros de dolor también pueden tener alteración en la manera de la que defecan, digamos, pueden tener estreñimiento, o alguna situación ya propia del aparato digestivo que genere algún tipo de obstrucción o un inadecuado movimiento del colon. Entonces, algunos casos de estreñimiento van a obedecer solo a cosas alimentarias que con algunos pequeños cambios en el estilo de vida pueden mejorar, pero algunos otros pacientes sí van a tener una enfermedad importante y muchas veces algunos pacientes con estreñimiento crónico nunca se documenta cuál es la causa. Por ejemplo, esas familias que dicen, nosotros todos hemos sido estreñidos y los hijos padecen también de estreñimiento y eso es lo que llamamos estreñimiento idiopático, o sea, que no encontramos una causa clara. Entonces, generalmente estos pacientes son los que requieren una terapia para poder solventar esta necesidad y este problema. Ahora que usted decía que la alimentación es una de las causas principales, ¿qué tipo de cambio abrupto es el que puede generar la presencia de estreñimiento? Y enfáticamente, ¿qué es lo que hay que comer para que se genere el estreñimiento? Bueno, generalmente, y nosotros lo vemos ahora mucho con pacientes que hacen, por ejemplo, dietas altas en proteínas y grasas, como por ejemplo las dietas keto, que disminuyen mucho el aporte de algunos granos, de algunos carbohidratos, de algunos cereales, los alimentos ricos en fibra como las frutas, las legumbres, las verduras, las hortalizas. Todos estos alimentos de manera general son los que tienen más cantidad de fibra. Algunas semillas, como por ejemplo la linaza, la chía o inclusive algunos frutos secos también pueden tener gran cantidad de fibra. Y la otra parte que es fundamental es la hidratación. Y eso es una cosa que a los ticos nos cuesta a veces mucho. En realidad, digamos, la cantidad de agua que uno debe tomar es variable entre persona a persona. Se habla que un promedio 6 a 8 vasos de agua, 1.5 a 2 litros día. Sin embargo, si vivimos en un área más caliente, debemos consumir más. Por ejemplo, las personas que viven en Guanacaste, que están expuestas más al sol, las personas que viven en las áreas costeras, también los pacientes que hacen mucha actividad física o que pasan mucho tiempo en el trabajo, por ejemplo, los que trabajan en el campo, tienen que estar consumiendo más cantidad de líquido y muchas veces no se sacia esta cantidad. También hemos visto pacientes que hacen algunos cambios como dietas de ayuno intermitente, o sea, que dejan de comer por algunos periodos de tiempo y que en otros periodos de tiempo, en pocas horas, tienen que comer gran cantidad de alimento. Todo eso también puede generar que el aparato digestivo, el movimiento se repercuta, que tenga una alteración. Entonces, a veces pequeños cambios como estos, o por ejemplo los pacientes que salen del país o que por situaciones de viaje tienen que salir de la provincia donde habitan, y entonces ya con solo esos pequeños cambios en alimentación puede ser suficiente para establecer un episodio o un periodo de estreñimiento. Otra cosa que es común en el país, doctor, y usted lo sabe más que nadie por su experiencia, es la colitis. Usted no escucha hablar siempre del término de colitis. Y también he escuchado a mucha gente que asocia colitis y estreñimiento. En algún momento ambas patologías pueden ir de la mano, puede haber relación. Por supuesto. De hecho, nosotros, el digestivo irritable, que es lo que nosotros coloquialmente o comúnmente le hablamos de colitis, son esos cuadros de dolor abdominal crónicos
y generalmente se acompañan de un cambio en el patrón defecatorio del paciente, que puede ser más bien por el contrario, que tenga mucho movimiento y que pueda generar más bien episodios de diarrea, o por el contrario, estreñimiento. Sin embargo, una de las características que frecuentemente encontramos con los pacientes que tienen digestivo irritable o colitis es que en ocasiones hacen alternancia, o sea, que es intermitente. Por ejemplo, que una semana están con estreñimiento y ya la otra semana más bien tienen diarrea. Entonces, es una característica muy común del digestivo irritable. Y para poder tratar el digestivo irritable, obviamente hay que mejorar ese patrón defecatorio para que el paciente pueda sentir como que mejoran los síntomas, que mejoran las molestias, porque si no, son estos pacientes que además de dolor tienen distensión, que tienen abombamiento del vientre, que tienen gas, y todas estas molestias van a afectar muchísimo la calidad de vida. En el caso de una mujer embarazada, que también describen mucho episodios de estreñimiento, ¿por qué? Bueno, hay muchos cambios. La mujer siempre tiene una tendencia, de hecho, es muy común el estreñimiento y todavía en mujeres más. Obviamente hay algunas características hormonales, principalmente durante el embarazo, que pueden generar que el tránsito gastrointestinal sea un poquito más lento. Además, obviamente, conforme van avanzando las semanas del embarazo, el útero puede generar alguna compresión de las estructuras intestinales y eso puede generar algún problema, o inclusive la dinámica del piso pélvico cambia, inclusive durante y después del embarazo. Entonces, todas estas situaciones son las que generan que, pues, por estos cambios pueda haber un poquito de estreñimiento en este grupo, y generalmente con algunas medidas alimentarias es suficiente. O sea, los casos leves de estreñimiento con algunas medidas leves como incluir más aporte de líquido y fibra es suficiente. Sin embargo, en los pacientes donde estas medidas fallan es donde debemos intervenir con algunas otras medidas. En el caso de los niños, doctor, ¿es común el estreñimiento? Bueno, se escapa un poquito de la competencia, yo soy más de adultos, pero sí, para responderte la pregunta, se ha vuelto más frecuente en niños, y esto también producto de la alimentación. Los niños son como un caso totalmente aparte, porque hay muchos niños que no solamente tienen problemas en la alimentación, bajo consumo de fibra o de agua, o por ejemplo hemos visto mucho en la pandemia que los niños ya no hacen tanto ejercicio, entonces ha aumentado un poquito la incidencia de estos tipos de trastorno como el estreñimiento, pero hay algunas terapias de comportamiento en los niños que pueden generar estreñimiento. Por ejemplo, algunas veces cuando las heces son muy duras y generan trauma en el canal anal, entonces el niño ya por temor no defeca. Entonces hay algunos cambios en el comportamiento del niño que pueden generar estreñimiento, o algunas otras situaciones que ya inclusive puede generar o estar asociados a trastornos neurológicos o algunos trastornos psicológicos también pueden generar estreñimiento este grupo de pacientes. Entonces es un grupo totalmente aparte que sí requiere una intervención y un tratamiento oportuno por un pediatra que sería el especialista en esta área. Bueno, le está respondiendo usted a Jessica Arce, que está viendo la entrevista, y doctor, le dice: doctor, mi hijo tiene 1 año y 10 meses, padece mucho de estreñimiento y cuando no puede dar del cuerpo dura hasta 4 días y llora muchísimo. Sé que también este es un dolor de cabeza y una preocupación enorme para muchas mamás, porque se presenta en los niños y justamente entre estas edades, doctor. Este niño 1 año y 10 meses, pero lo he visto niños de 2, 4, 5 años. ¿El consejo es entonces, doctor? En este caso sí es mejor consultar con un pediatra para que la atención sea oportuna, no dejarlo, porque a largo plazo en los niños, si estas molestias se mantienen en el tiempo, pueden ya desembocar en cambios en el comportamiento y va a crear en el niño como esa situación de insatisfacción o de temor inclusive a la hora de defecar. Entonces, en este grupo etario sí la atención tiene que ser todavía más oportuna y más precoz y no dejarla de lado. Doña Lili Sánchez nos está escribiendo y dice: precisamente por padecer de estreñimiento crónico tuve que someterme a una cirugía por hernia inguinal. Me refieren el estreñimiento a falta de líquido. Sin embargo, el líquido que consumo me lleva al baño, el cual lo orino en igual o mayor cantidad de lo que consumo. ¿Qué hago para que el líquido que yo esté consumiendo vaya al intestino? Qué excelente pregunta, porque eso es muy cierto. O sea, muchas veces los pacientes dicen: no, es que yo me hidrato bien, o sea, la cantidad de agua que yo tomo es adecuada, y aún así la característica de las heces no es buena, o sea, no es suficiente. Aquí es donde entra muchísimo y sirve montones la fibra. O sea, inclusive los suplementos de fibra, no solamente la fibra que uno pues busca a través del aporte de los alimentos, sino también muchas veces como por ejemplo las plantas, como el mucílago, que esas son las preparaciones que uno encuentra inclusive en los supermercados. Estos tipos de fibra lo que hacen, principalmente la fibra soluble, es mezclarse con el agua para aumentar el volumen de las heces y también para sacar un poquito de agua del colon. Entonces, muchas veces en estos pacientes donde el agua no es solamente suficiente para solventar el problema, entonces el aporte de fibra puede ayudar a mejorar el volumen de las heces y la característica de las mismas. Francini Padilla dice que tiene 18 años, doctor. Ella pasa siempre muy estreñida. Que ahora usted decía que las mujeres es más común. Quiero que me explique por qué. Ella dice: voy solo una vez a la semana y paso siempre bastante inflamada. Como poquito y ya estoy bastante llena. ¿Qué podría hacer?
¿Cuántos años tiene? Disculpe. Tiene 18 años. Bueno, es una paciente muy joven, ¿verdad? Entonces, sí, ya una vez a la semana solamente ir a evacuar y con las características que ella está diciendo, dolor y molestias, ya sí se podría catalogar con un cuadro de constipación, de estreñimiento. Entonces, las primeras medidas que ella tiene que adoptar son los que hablamos, cambios generales en el estilo de vida, incrementar el aporte de agua, de fibra, de la dieta. El ejercicio es fundamental y eso es una de las cosas que a veces pecamos. Por lo menos 20, 35 minutos de caminata al día puede ser a veces suficiente para mejorar el movimiento del intestino, inclusive incrementar el aporte de fibra a través de suplementos. O sea, inicialmente son medidas muy generales, muy sencillas, y estas medidas generales y sencillas que podemos hacer en casa sin necesidad de consultar a veces resuelven hasta el 60-80% de los casos de estreñimiento. Y si ya estas medidas no fueran suficientes, entonces el paciente sí tiene que consultar para buscar algunas banderas rojas que podrían estar relacionadas con procesos un poquito más severos, pero en general la mayor parte de los pacientes que tienen constipación o estreñimiento son trastornos benignos que no van a generar nada pues, negativo o malo a futuro. ¿Por qué se vuelve más común en las mujeres, doctor? Se vuelve más común en las mujeres principalmente por la acción hormonal, ¿verdad? Los estrógenos y la progesterona en la mujer en ocasiones generan que este músculo listo del aparato digestivo se relaje un poquito. También tiene que ver un poquito con algunas otras situaciones de la alimentación, pero en general hay una tendencia en este grupo de las mujeres y por eso pues se incluyen en este grupo de pacientes que tienen que tener un aporte más alto de fibra a través de la dieta para poder mejorar estas situaciones. Ha mencionado usted varias veces la importancia de la hidratación, pero hagamos un apartado allí, doctor, porque como que cuesta y hay mucha gente que dice que a mí no me pasa el agua y yo no logro. ¿De qué otra forma podríamos hidratarnos para prevenir este estreñimiento? Bueno, el agua sería la mejor fuente, pero en realidad cualquier líquido en general que el paciente consuma nos va a ayudar. O sea, si el paciente dice, no, es que definitivamente yo no puedo tomar agua porque no lo tolero, entonces una de las alternativas que yo les digo es hacer, por ejemplo, infusiones. O sea, agarrar 1 litro de agua y colocarle algunas hierbas, como por ejemplo menta o pues inclusive algunos aloes. Inclusive se puede colocar hierbabuena, romero, cáscaras de limón, de naranja. Todo esto ayuda a que el paciente pues tolere mejor el agua, que pueda estar tomando líquido. Si ya con esto tampoco le sirve, pues uno le dice, bueno, ya puede consumir ojalá jugos, pero que sean naturales, que no tengan mucha fructosa. Por ejemplo, los jugos que uno encuentra comercialmente, como los de cajita, a veces tienen una cantidad de fructosa, de azúcar muy alto. Entonces, más bien esto, lejos de ayudar, también puede generar más bien episodios de dolor o inclusive deshidratación. Entonces, principalmente agua, pero si no, jugos de frutas que no tengan mucho azúcar, esto puede ayudar a los pacientes, es una alternativa. Doña María Zúñiga está poniéndonos ahorita una consulta, doctor, bien interesante. Dice que la mamá, un tratamiento médico que le enviaron, le está causando estreñimiento. Y es un estreñimiento bastante severo. Ella le da un laxante natural que se llama Ciruelax, pero ella ve que no le está funcionando. La señora tiene 85 años. Y digo que es importante la consulta por varias cosas. Primero, para que usted nos hable de cuáles tratamientos médicos pueden estar generándonos estreñimiento, pero también esta automedicación en la que un laxante es la que nos va a salvar de la situación y realmente no es así. De esta consulta hay mucho que se puede sacar exactamente. Primero, el grupo etario. Sí se ha visto que en los adultos mayores, conforme pasa la edad, es más frecuente el estreñimiento. Esto puede obedecer a varias cosas. Una de ellas es que, bueno, muchas veces la locomoción, o sea, el movimiento, caminar a veces no es tan fácil. Algunos adultos mayores pueden estar encamados, pero ya solo la edad, el envejecimiento del intestino puede generar que este tránsito sea un poquito más lento. Entonces debemos incorporar más líquidos y más fibra en este grupo etario. Eso por un lado. Por segundo punto, los medicamentos. Los medicamentos son una causa muy frecuente de estreñimiento. Entonces, hay muchos tipos de medicamentos que pueden generar este problema. Hablamos que de los antihipertensivos, principalmente los bloqueadores de calcio, como por ejemplo la amlodipina, que muy frecuentemente se utiliza. Algunos diuréticos, principalmente cuando la cantidad de diuréticos es muy alta, puede deshidratar un poco las heces y generar este problema. Algunos medicamentos que se utilizan como antidepresivos, algunos antipsicóticos, algunos medicamentos que se suplementan, como por ejemplo el hierro en cantidades grandes o multivitamínicos en grandes cantidades también pueden generar estreñimiento. Nosotros vemos mucho que los pacientes se automedican, por ejemplo, con pastillas antiácidas que a veces tienen muchos minerales que pueden generar que las heces se vuelvan más secas. Entonces, inclusive algunos medicamentos para el dolor, como los opioides, la morfina, la codeína, que también se utiliza mucho en los pacientes que tienen dolor crónico. Todos estos grupos de medicamentos pueden afectar y pueden generar este problema. En cuanto a la automedicación, también es muy frecuente, uno lo ve muchísimo. En realidad, digamos, yo siempre digo a los pacientes, el primer paso con esos pequeños adaptaciones en el estilo de vida pueden ser suficientes. Algunos se suplementan, van a la farmacia o van al supermercado y compran alguno de estos tipos de laxantes. Yo lo que les recomendaría es, si el caso de estreñimiento es leve y no hay banderas rojas, se puede suplementar con algunos
pero empecemos siempre con suplementos, ojalá de fibra, no de entrada utilizar laxantes que sean estimulantes o irritantes, porque este grupo de fármacos pueden a largo plazo generar algunas situaciones deleterias como dolor o inclusive algunos pacientes que al final de cuentas se acostumbran a solo ir al baño utilizando estos laxantes estimulantes. Entonces, al inicio, ojalá fibra, suplementos de fibra, y con eso se alivia la mayoría de los casos. Sí, doctor, una pregunta puntual. ¿Después de cuánto tiempo ya la persona, el paciente, debe preocuparse de su cuadro de estreñimiento como para ya pensar que puede haber un tema de fondo allí también que hay que atender? Más que, digamos, por el tiempo de duración, porque hablamos de que en más de 3 meses ya se habla que es una constipación crónica o un estreñimiento crónico, aquí hay que consultar, bueno, para que se le dé tratamiento y que el paciente se le resuelvan los síntomas, porque el estreñimiento a largo plazo sí puede pues, generar situaciones deleterias, como por ejemplo enfermedad tipo hemorroidal, fisuras anales, como lo que decía esta paciente, que por tanto esfuerzo se le generó una hernia inguinal. Algunos pacientes también es un factor de riesgo para enfermedad diverticular. En general también esos pacientes, como no evacúan las toxinas, sienten dolor, distensión, molestias, entonces puede afectar la calidad y el estilo de vida, pero más que la duración, lo que nos debe despertar a nosotros, la alerta para consultar, son banderas rojas. O sea, si la aparición del estreñimiento, de la constipación es después de los 50 años, nos debe hacer consultar porque a partir de esta edad aparecen enfermedades como pólipos o malignidad, o sea, problemas de cáncer del colon. Entonces, esto debe ser una de las banderas rojas. Que el paciente tenga anemia es otra bandera roja. Que el paciente defeque sangre revuelta en las heces o que a la hora de defecar vea sangre, esto es otra bandera roja. Pérdida de peso, o que el paciente pues, de todas formas tenga mucho dolor y que no se alivie con nada, o que la constipación o el estreñimiento no alivie con las medidas iniciales. Entonces, más que por la cantidad de frecuencia, por esas características deben consultar. Pero lo que hablamos de manera general, el número mágico es como 3. Menos de 3 veces a la semana es una cantidad que es poca. Cuando ya el paciente va 4 o 5 días no defeca, entonces ahí ya se preocupa porque algunos pacientes, principalmente los adultos mayores, pueden tener cuadros de impactación, o sea que ya de todas formas no botan del todo y ahí sí ya van a requerir enemas o maniobras manuales para poder evacuar. Entonces ya cuando se sobrepasan 4 o 5 días, entonces también debe generar alguna alerta o una alarma a los pacientes. Si una persona normalmente ha hecho deposiciones con toda regularidad y de un momento a otro comienza a presentar este cuadro, doctor, que hace una deposición cada 3 o 4 días, ¿este cambio abrupto de un momento a otro también es una llamada de emergencia? Puede ser una llamada de emergencia si el paciente no tiene otras situaciones adicionales, como los cambios en la dieta que hablamos, que puedan explicarlas, o si esto se sostiene en el tiempo. Estos cambios abruptos, más si parecen después de los 50 años, entonces sí, deben de mantener una alerta o deben de llamarnos la atención. Vea el caso de doña Ana Mora. Dice que tiene 2 personas bastante allegadas que tienen problemas de estreñimiento. Muchas veces dura hasta 3 días sin poder ir. Tienen que tomar cosas para poder evacuar o utilizar supositorios. Y ella pregunta, ¿es cierto que si es verde la deposición es falta de fibra? También a la hora de hacer deposiciones hay sangre porque las heces son muy duras. ¿Cuál es la recomendación que usted nos puede dar?, dice ella. Bueno, uno generalmente, pues, estas coloraciones de las heces verduzcas pueden estar asociadas, por ejemplo, los pacientes después de cirugías de la vesícula a veces pueden tener estas características, o según lo que nosotros nos alimentemos, muchas veces algunos alimentos ricos en algunos tipos de colorantes pueden generar esa alteración. De manera general, no necesariamente que sean así verduzcas, se correlaciona siempre con un déficit de fibra. Eso como primera pregunta. La segunda hablaba un poquito de... ¿Qué me decía la segunda pregunta de ella? Sí, ella lo que preguntaba es que también había presencia de sangre. La sangre en las heces sí debe ser un dato de alarma. Muchas veces las heces son tan duras que generan trauma en el canal anal y esto puede generar que el paciente sangre o que a la hora de limpiar se pueda encontrar un poquito de sangre en el papel. Entonces, generalmente la rectorragia sí es otro síntoma de alarma. Generalmente se asocia a fisuras, o sea, ruptura de la piel en el canal anal. Sin embargo, también a veces se puede asociar a hemorroides. Esa presión o esa dificultad para evacuar a largo plazo puede generar un problema hemorroidal. Entonces, muchos pacientes tienen ese problema de sangrado. Sin embargo, sangre en las heces sí debe ser otro dato de alarma, un factor de alerta que nos debe hacer consultar. Entonces, en este caso, propiamente, yo creo que pues sí es oportuna la atención médica. Juan José Rangel dice que él padece de la enfermedad de Hirschsprung y está en lista de espera con una colectomía total. Una vez duró hasta 16 días sin hacer sus necesidades. A veces, dice él, dura muchísimos días, doctor. La pregunta que le plantea es si sería después de esa cirugía, ¿qué tan normal va a ser el realizar sus necesidades, por lo que le interpreto de la consulta? Para poner a los televidentes en contexto, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que en realidad es rara y se debe a un problema en la inervación del colon. O sea, el movimiento del colon es casi que nulo, o sea, el colon del todo no se mueve. Entonces, en estos casos así de severos, no hay manera de que a través de medicación sea suficiente para poder lograr la evacuación, para poder pues, ir al baño adecuadamente. Entonces, nosotros sin el intestino grueso podemos vivir. O sea, sin el colon nosotros podemos vivir. Sin el intestino delgado no podemos vivir. Entonces, muchas veces en estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades raras,
porque en realidad la mayoría de pacientes con estreñimiento leve, con pues algunos cambios, pueden mejorar, pero ya en este tipo de pacientes tan severos es necesario en ocasiones una colectomía, que significa quitar el colon a través de una cirugía, después hacer una anastomosis, o sea, como pegar el intestino delgado a la porción final o remanente de colon para que queda, digamos, porque se deja alguna porción pequeñita para hacer una anastomosis, o sea, una sutura para que esto quede unido. Entonces, esos pacientes a largo plazo, obviamente, al principio pueden experimentar episodios de diarrea o dificultad para evacuar. Sin embargo, el intestino delgado tiene una situación que se llama adaptación funcional o fisiológica, que significa que con el paso del tiempo va a empezar a suplir las funciones del colon. Entonces, muchos de estos pacientes a largo plazo van a encontrar más bien mejoría de su cuadro de estreñimiento, mejoría de sus molestias. Entonces, en el caso del televidente, pues si ya el médico tratante le indicó este procedimiento secundario a su enfermedad, pues lo oportuno es seguir estas recomendaciones, sí decirle que al principio puede haber algunos cambios en el patrón defecatorio, pero con el tiempo se va a tender a mejorar. Nos ha hablado usted de elevar el consumo de fibra como parte del tratamiento. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, en cuanto a la alimentación, entonces hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble, que esto no es tan importante, pero la soluble básicamente es la que cuando se mezcla con agua genera como un moco, como un gel viscoso. Eso nosotros normalmente la encontramos en las frutas, como la manzana, el banano, inclusive tiene esa parte que se llama pectina, que es una sustancia que es una fibra soluble. Sin embargo, también otro tipo de fibra que se llama insoluble, que es la que encontramos como en los frutos más secos, en las semillas, en los cereales, todos estos, o con la cáscara de las frutas. Entonces, de manera general, incrementar el consumo de fibra implica aumentar el consumo de frutas, de legumbres, de granos, de cereales. Sin embargo, hay que tener cuidado porque una cantidad muy alta de fibra, más bien el paciente puede generar distensión, puede generar dolor. Uno habla más o menos que debe consumir entre 20 y 30 gramos de fibra, que como para ponerle un ejemplo, una manzana tiene 3 gramos de fibra, para que vean más o menos la proporción. Una rebanada de pan, si es integral, puede tener unos 2 gramos de fibra. Entonces, para que vean que con solo una fruta o con solo un pedacito de pan no es suficiente. A veces hay que ir incrementando, pero esto debe ser paulatino, poco a poco, porque si el paciente empieza a comer montones de semillas, montones de linaza, montones de chía, montones de frutas, más bien al final de cuentas puede generarle distensión, o sea, abombamiento del vientre, dolor. Debe ser algo progresivo. De manera general, lo que uno habla es un estilo de vida balanceado, de una adecuada dieta, 5 o 6 tiempos de alimentación, meter en cada grupo de alimentación pues algún grano, algún carbohidrato, frutas, legumbres, disminuir la cantidad de grasa, la comida muy grasosa puede generar que el tránsito gastrointestinal sea un poquito más lento, las frituras, disminuirlas, cocinar con poquito aceite y la cantidad de líquido de la dieta. Esos son los cambios generalmente que van a generar un impacto más positivo en el paciente. Usted hablaba, doctor, de actividad física. ¿Cómo contribuye la actividad física a prevenir el estreñimiento? Bueno, es que la locomoción, el movimiento, cuando nosotros caminamos, eso mejora el movimiento del intestino, contrae los músculos de la pared abdominal y eso genera pues que nosotros pues, podamos evacuar y podamos ir. De hecho, muchos pacientes dicen que después de ir a la caminata ya sienten ganas de ir a evacuar. Entonces, eso es algo que nosotros somos muy insistentes. De hecho, bueno, yo pertenezco a un grupo de gastroenterólogos, Grupo Equilibrio, parte de la comunidad de Salud 360, y nosotros, en realidad, las medidas iniciales del estreñimiento es dieta, ejercicio y adecuada hidratación. Con esas 3 cosas casi que resolvemos la mayor cantidad de pacientes que tienen este problema y por eso es tan importante la atención integral y ver todo lo que tiene el paciente y obviamente pues no obviar algunas enfermedades de fondo, medicamentos que puedan alterar todo esto. Vea, Adriana Blanco dice, tengo un hijo de 8 años, siempre le ha costado ir al sanitario. Hace unos meses viene que va cada 8 días. Curiosamente, dice esta mamá, come bien, no come mucha fruta, pero sí come. Lo que sí tiene es, yo me la puedo imaginar escribiendo este detalle, ¿verdad? Porque, bueno, ahí va, no come mucho, pero la verdad es que cumple con la cuota. No, lo que sí tiene es muy poca actividad física. El agua ha sido un poco difícil, pero cuando va al baño no le duele, no es dura y no le cuesta que salga, pero resulta que va cada 8 días. Esto es un cuadro de estreñimiento, claramente, doctor. Generalmente uno tiene que tener 2 de las características asociadas para definir realmente como estreñimiento. Realmente si la cantidad es poquita, que evacúa, entonces sí ya podría estar definido, pero si además eso se acompaña de alguna molestia, pues entonces todavía más refuerza el diagnóstico. Hay pacientes que van pocas veces al baño y que pues a la hora de defecar no tienen problema, dicen que se sienten bien, no sienten dolor, no sienten molestia. Entonces, no solamente el número, como hablamos, porque el número nada más es un dato, nada más, pero todos los tránsitos gastrointestinales son distintos. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que van una vez al baño, pero esa vez que defecan es dura, es dolorosa y sienten insatisfacción después de ir al baño. Eso se puede catalogar como estreñimiento también. Entonces, no solamente es el número.
En el caso de este paciente, pues ya ella misma responde la pregunta, ¿verdad? Lo que hay que meterle es un poquito más a la parte del ejercicio. Al meterle ejercicio, él por sí mismo va a tener esa tendencia a incrementar el aporte de líquido porque va a querer tomar agua, va a querer tomar otras bebidas. Entonces, ese es el cambio más importante. Obviamente uno sabe que la situación de pandemia ha generado que el sedentarismo haya aumentado mucho, principalmente en este grupo, en el grupo etario de los niños, de los adolescentes, infantes. Entonces, hay que volver a estimular todas estas situaciones para que pues, él vaya mejorando esta situación de su patrón intestinal. Cierro con esta consulta de parte de Mariel Telles. ¿Qué recomendación puede darle usted a una mujer embarazada que está con estreñimiento casi que hasta por 3 días? ¿Cuál es el siguiente paso, doctor? Bueno, entonces, lo que hablamos, las medidas iniciales son iguales que siempre. Si ella con el aporte líquido o con aumentar la fibra no es suficiente, lo recomendable es que consulte con su ginecólogo. Él probablemente puede prescribirle algún medicamento adicional si no es suficiente con solo estas medidas. Nosotros de manera general o de manera inicial utilizamos laxantes osmóticos, o sea, que no se absorban en el intestino, lo que hacen es jalar un poquito de agua. Estos laxantes generalmente, como no entran al torrente sanguíneo, no afectan a bebé, entonces en ocasiones es una buena alternativa, pero siempre tienen que estar recomendados por el médico a cargo de toda la situación ginecobstétrica de cargo de la paciente. Entonces esa sería la recomendación. Doctor, para cerrar, deme 3 consejos claves que usted diga esto es fundamental para querer prevenir el estreñimiento cuando obviamente no es crónico. Buena alimentación, incorporar en nuestra dieta frutas siempre, verduras, legumbres, meter ensalada, meter siempre agua y adecuada hidratación, 6 a 8 vasos de agua al día y hacer ejercicio. Por lo menos 20, 35 minutos de caminata, no es meterse en un gimnasio necesariamente, no es necesariamente hacer una actividad muy extenuante, pero con solo salir a caminar, agua y dieta va a ser suficiente para que usted esté mejor y se pueda resolver en el 90, 80% de los casos estos cuadros de estreñimiento. ¿Caminata o trote? ¿O en este caso no hay ninguna diferencia, doctor? En realidad, la actividad física que mejora el tránsito son la leve moderada. O sea, entonces, entre una caminata y un poquito de jogging, o sea, ya de ir un poquito más rápido, de ir trotando es suficiente. Si el paciente obviamente es un deportista y hace una actividad física extenuante, todavía mejor, pero pues muchos pacientes no pueden hacer ese tipo de actividades, entonces con solo caminar muchas veces es suficiente. Doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ha sido un placer poder entrevistarle. Farhat Rezvani es gastroenterólogo. Voy a dejarle números de teléfono porque el doctor nos brinda prácticamente 2 líneas, 7050-5534 y 8880-2931. Y también usted puede encontrarlo en el Instagram como Salud360CR. Ahí le va a aparecer en pantalla, Salud360CR, para que usted consulte también. Recuerde que esta entrevista la puede repasar dentro de un rato en el Facebook de Buen Día. Feliz semana, doctor. Gracias, igualmente. Muchas gracias. A todos los televidentes.